Aries, consigues la fortaleza para controlar tu mente y emociones y así sentirte libre. Manteniendo el equilibrio de tu mente con las necesidades de tu cuerpo, evitarás cualquier enfermedad de orden psicosomática. Viaja dentro de ti y busca refugio en tu fuerza física y espiritual para conseguir tu autoconfianza y poder enfrentar y vencer con vitalidad y ánimo cualquier obstáculo que se interponga en el logro de tus metas. Confía en la gente que te quiere, estas te apoyan, te auguran éxito económico y amoroso. El oráculo de las flores te trae flexibilidad para que reconozcas el valor que tienes, que eres fuerte, constante y tenaz, además de otros. El eclipse lunar hace referencia a tus karmas. Busca perdonarte, pedir perdón y acepta consejos de conciencia para que no sigas avanzando sin reparar el camino. Se abre para ti una nueva etapa de beneficios económicos. Tauro, tu esencia interior te lleva a aclarar tus pensamientos más profundos y soltar sentimientos dolorosos para escribir tu propia historia sin ataduras y sufrimientos, ya que aunque hables con sutileza, puedes proyectar pensamientos o comportamientos negativos debido a sentimientos opuestos entre la conciencia y la responsabilidad. Te auguran estabilidad y nuevos ingresos económicos. Sin embargo, ahorra. Tienes avance profesional a nivel de análisis, estudios y perfeccionamiento. Sentimientos de amor divertido, cariñoso, protector y con muchos detalles. El oráculo de las flores te trae luz cálida y brisa fresca para que desde tu interior festejes y celebres la vida. El eclipse lunar te trae cambios de vida en familia. Planificas y planteas nuevos proyectos para un futuro mejor en familia. El enfoque está claro y vas por lo que quieres. Géminis, el mensaje te dice que revises y corrijas cualquier negatividad que pueda haber dentro de ti o que provoquen tus actos. Usa la inteligencia para que la controles. Evita tener impulsos descontrolados por alguna obsesión o sentimientos de culpa o porque te sientas como en una prisión dentro de ti. La flexibilidad y la receptividad te ayudan a alejarte de los condicionamientos religiosos u otros. La adicción al trabajo puede provocarte trastornos del sueño. Revisa tus hábitos de vida, desde alimenticios hasta ejercicios y otros, para lograr una mejor salud. Éxito en el plano material, siempre que consigas los consejos de la razón, no de los instintos. Virtuosa creatividad para dar inicio a nuevos proyectos y oportunidades. Situaciones estancadas se desbloquean. Reflexiona y lee bien antes de firmar o tomar decisiones. Tienes un gran magnetismo para el amor apasionado. Al parecer estás distante del amor verdadero a instancias de la gratificación física del momento. El oráculo de las flores te aporta la armonía y la paz que tanto necesitas, dentro y fuera de ti. El eclipse lunar te trae momentos intensos para tomar decisiones adecuadas y coherentes, importantes en el hogar como en el plano emocional. Cáncer, durante este mes de mayo comienza a gestar cambios y transformaciones en tu vida. Ya es hora de despedirte de actitudes, cosas y situaciones que ya no te son útiles, así como descartar todo lo superficial en tu vida. Abre tus manos para recibir lo nuevo o transformado que el cosmos tiene para ti. Aunque los cambios o transformaciones sean lentos, sigue trabajando en esto y hazle frente a cualquier inseguridad que bloquee tu camino para conseguir una vida auténtica y ser quien realmente eres o quieres ser. Importante que actúes con prudencia, no con miedo. Cáncer, buena salud y vitalidad. Si no la tienes, tu salud evolucionará siempre que renueves y revises tus hábitos para recuperarla.
En el dinero, renovación total o parcial de tus ideas, porque algo va a intervenir y a transformarlo todo. Evita problemas de comunicación en tu área profesional o laboral. Se augura ingreso material o económico. Tu futuro romántico depende de tu capacidad para dejar atrás el pasado e iniciar el cierre de un ciclo para dar comienzo a uno nuevo o transformado. Cambios positivos en la pareja o recomienzo amoroso. Si no tienes, aparece alguien nuevo y te puedes enamorar. El oráculo de las flores te trae frescura y vitalidad que fluyen por tu cuerpo. El tedio y el cansancio desaparecen. Muévete, baila, pasea, haz deporte. El eclipse lunar te trae una gran energía y el poder para liberar tus emociones. Prosperidad económica sujeta a cambios y transformaciones en cómo obtener y conservar el dinero. También cómo te relacionas con tu pareja. Leo, estás más sensible a escuchar la voz de tu corazón y de tu vida espiritual. Esto te lleva con amor a ser paciente y perseverante. Tu vida se vuelve una gracia, una belleza alejada de todo lo frívolo. Leo, un rayo de luz viene desde lo alto hacia lo más profundo de tu ser para entregarte el don del conocimiento del orden, la salud, el amor y la prosperidad. Tendrás buenas noticias de salud o superación de esta. Conseguirás el éxito económico con tu arduo trabajo y tendrás una gran capacidad de entrega para tener o mantener las relaciones románticas. El oráculo de las flores te aporta calma y te ayuda a desconectar tu mente de la vida mundana y de pensamientos que solo hacen ruido. El eclipse lunar te trae el éxito material que buscas con nuevos planes de proyectos e inversiones. También se manifestará en situaciones relacionadas con pareja y el hogar y te aporta una nueva visión de vida. Virgo, tienes la fuerza para desprenderte de ataduras y convencionalismo y emprender tu marcha por el camino hacia tu evolución, acompañado por tus conocimientos, sabiduría y un toque de locura e insensatez. Los resultados serán maravillosos, no cambies la fórmula. Confía, pero mantente alerta. En el área de tu salud, realiza actividades e ingiere alimentos que mejoren o mantengan oxigenado tu cerebro y ayuden a serenar tu mente, igualmente con tu sistema óseo. Tienes un gran talento para la administración de la economía y el ahorro. Sabes cómo ganar y gastar tu dinero para siempre tener. Igualmente, sigue trabajando con orden y ahínco para ver los frutos de tu esfuerzo. Presagio positivo para tu vida amorosa. ¿Quieres divertirte para dejar las presiones del compromiso a un lado? Si no tienes pareja, es posible que haya tranquilidad y no quieras comprometerte. El oráculo de las flores te reconcilia con el mundo a través de la tolerancia y la compasión hacia los demás. El eclipse lunar te trae la culminación de un ciclo económico para dar comienzo a uno nuevo y esperanzador. Te mantendrás organizando y planificando qué hacer con tu dinero o inversiones. Libra, te encuentras en una fase positiva donde podrás escuchar los mensajes que quiere decirte tu inconsciente, dándote acceso a una gran ayuda y poder. Importante que evites confundirte entre vivir en la ilusión o en la realidad. Céntrate en la salud. Sal de una posible oscuridad donde te encuentras, total o parcialmente, para que alejes la apatía, la depresión o trastornos del sueño que te puedan invadir. No esperes que tu cuerpo te lo diga. Que sea tu conciencia la que trabaje para que tengas una buena salud o recuperación de esta. Y si es necesario, busca ayuda. En el dinero, sé prudente en las gestiones e inversiones. Reorganización o cambios laborales que no te gustarán mucho. Sin embargo, evita discusiones o problemas con jefes o compañeros. Lo mejor es lo que sucede. Ahorra y no prestes dinero. En el amor, momentos románticos y sensuales.
Importante que te mantengas en el mundo real y no te quedes en la fantasía ilusoria, ya que esto te podría llevar a sentir inestabilidad en las relaciones amorosas. El oráculo de las flores te aporta momentos de cambios para que recuperes tu libertad interior. Importante que mantengas tu documentación y todo en orden. El eclipse lunar te trae deseos de aprender algo más, de expandirte y tener nuevos emprendimientos. Fin de un ciclo económico para dar cabida a otro con una nueva y positiva filosofía económica. Escorpio, el mensaje para ti es que veas cómo funciona el destino y logres conectar lo que la vida te pone en el camino con tu mundo interior. Así podrás sacar de tu vida posibles complejos de culpabilidad y cambiar los esquemas que has ido repitiendo una y otra vez y que ya no te funcionan. Optimismo, que la rueda gira y tu mundo cambia. Escorpio, para mantener tu buena salud, continúa con tus buenos hábitos alimenticios y de ejercicios. En caso de no ser buena, evita comer mal y en exceso, así como superar altibajos emocionales que puedes somatizar y provocar alguna enfermedad. Buena fortuna, avance y transformación. Buen y nuevo ciclo en tu economía. En lo legal se augura un juicio sano y equilibrado. Ahorra. Tendrás ánimo para iniciar un nuevo ciclo de amor o consolidar los sentimientos con tu pareja. También es posible que surja la llama de un viejo amor. El oráculo de las flores te trae pasión desbordante y el fuego sagrado del entusiasmo, que lo debes manejar con respeto y cuidado. El eclipse lunar trae para ti intensidad en las relaciones sociales, así como nuevas ideas en el área profesional y económica. También movimientos de dinero en positivo y comienzo de un nuevo ciclo de vida. Sagitario, disfrutarás con tu gente querida, así como de eventos sociales. Con tu autoconciencia podrás encontrar el entorno adecuado para realizar tus actividades. Comparte tus maravillosas habilidades. Tienes vigor y resistencia a las enfermedades. Sin embargo, busca el origen de un posible estrés para que te recuperes. Cuida de comer en exceso, de tu estómago y la digestión. En todo caso, te recuperas a la brevedad. Evita engordar. Tus recursos los manejas con destreza para lograr tus objetivos económicos o profesionales. También dominas cualquier bloqueo económico que se te presente. Tendrás la colaboración de una persona para lograr tus objetivos materiales. Sé prudente y ahorra. En el amor, las parejas se consolidarán aún más. Si no la tienes, es posible que conozcas a alguien que se convierta en tu nuevo amor. Te aconsejan que salgas y conozcas gente nueva y dejes el pasado atrás. El oráculo de las flores te da la flexibilidad para que tomes una aptitud de compartir tus brillantes dotes con los demás. El eclipse lunar te aporta cambios y fin de un ciclo, energías para mover tu economía y propiedades. Te trae entrada de dinero y gastos que se pueden reponer por una posible herencia o repartición de dinero. Capricornio, la carta te advierte que antes de elegir, medites lo que realmente quieres y luego decidas. Confía en tu elección. Limpia y purifica tu cuerpo, eliminando toxinas en tu sistema digestivo y ayudes a tus huesos. Evita la ansiedad que te incita a comer en exceso. Ejercítate. En la economía muestras una actitud responsable y deseos de trabajar duro para alcanzar tus metas. Se augura pasión, amor romántico y sentimientos intensos. Evita la melancolía y los celos. El oráculo de las flores te aporta vitalidad para que disfrutes del placer de la vida y que prevalezca la sinceridad contigo y los demás. El eclipse lunar estará tocando lo relacionado a tus emociones y lo profesional, produciendo cambios radicales y profundos en la forma de ver la vida.
Acuario, se activan tus esperanzas para lograr una mejor calidad de vida. En el cielo aparece una gran estrella que te aporta una amplia visión de la vida, para que sientas la plenitud desde lo más profundo de tu ser. El cosmos te abraza y llena de energía, que sumado a tu gracia, genialidad y autoconfianza, te ayuda a superar contratiempos. Además, te trae paz, salud, prosperidad y un gran magnetismo para el amor. El oráculo de las flores te apoya para que tengas claro cuáles son tus objetivos y busques tu dirección para lograrlos. El eclipse lunar te aporta una nueva etapa de productividad económica y la claridad de tu propio yo, para que sepas qué quieres y qué deseas. Entras en una gran intensidad emocional que te puede llevar a tener sentimientos de frustración, y estos te hagan contrariarte con tu propio ser. Piscis, al parecer, sientes una necesidad de experimentar la vida espiritual y religiosa de una manera personal. Mantén tu mente abierta y busca en tu interior la voz de tu conciencia. Escúchala en calma y con paciencia, y con prudencia escucha también a otras personas. Lograrás resolver problemas diversos, buenas noticias de tu salud o se descubre cualquier posible mal, y también el remedio para su mejoría o curación. No te aísles, sal y disfruta en la naturaleza. Salen a la luz proyectos que te aportan logros económicos. También es un buen momento para estudiar. No prestes dinero ni firmes nada a la ligera. En el amor sientes la necesidad de vivir un rato en soledad, pero no te aísles por mucho tiempo. Alimenta el amor a ti para poder dar el mejor amor a la otra persona. El oráculo de las flores te aporta concentración para que armonices tus pensamientos con tus actos. Haz una cosa a la vez para que lo realices con éxito. El eclipse lunar te trae intensas energías y movimientos en actividades económicas y profesionales, de entrada y salida de dinero. Importante que revises cómo gastas e inviertes tu dinero. También llegan personas que te ayudan.